Ok, bien, gracias. Entonces demos unos minuticos que ingresen los demás, ¿listo? Bueno, ustedes saben que ya vamos a la segunda clase de la unidad 2 y que trata sobre simplificación de expresiones, ¿listo? Y esto ya lo estudiamos la clase anterior, ¿listo? Simplificación de expresiones. Si quieren recordemos un poco de qué trató ese tema, de la simplificación de expresiones. Bien, yo sé que ustedes están cansados, pero bueno, como siempre hay que hacer un esfuerzo. Y bueno, tratemos de que aprendamos en esta clase y si nos va bien, terminamos un poquito más temprano, ¿listo? Es decir, el tiempo, terminamos un poquito más temprano y dejo una actividad, digamos, como parte práctica de la clase. Bien, simplificación de expresión. Listo, programa así, simplificación. Expresiones. Entonces, ¿de qué trata este tema? ¿De qué fue lo que hablamos aquel día? Pues dijimos que si teníamos la X o digamos letras que tenían el mismo exponente y la misma combinación de las letras, entonces podía simplificar pues los casos sencillos. Por ejemplo, ustedes tienen X más X, ¿cuánto da esto? ¿No? O si ustedes tienen un medio de X al cuadrado, ¿cierto? Menos 3 medios de X a la 2. Entonces, ¿cuánto da esta simplificación de expresiones? ¿Cierto? ¿Listo? ¿Cuánto da esa simplificación? O si ustedes tienen esta combinación, X a la 2 por Y menos 3Y menos 3X a la 2 por Y. Entonces, ¿cuánto nos da eso? ¿Listo? Estas son simplificación de expresiones. Correcto. Simplificación de expresiones. Entonces, a ver, para recordar, ¿cuánto es X más X? ¿Cuánto es esta suma? ¿Cuánto da? ¿Sí? ¿Quién me dice cuánto da aquí? 2X. 2X. Simplemente 2X. ¿Y cuánto da esta operación? Esto se puede sumar porque está la X y la X aquí. Mismo exponente. ¿Listo? Entonces, ojo, aquí se supone que acompañando a la X está el 1 y aquí también, y yo sumo los coeficientes que aparecen allí. ¿Listo? En el segundo caso, ¿cuánto me da esta simplificación? Primero que todo, ¿se pueden simplificar? Sí, porque X al cuadrado. X al cuadrado y X al cuadrado. ¿Listo? Casi, porque le faltó un signo. Menos ¿Bien? X al cuadrado. Menos X al cuadrado, exacto. ¿Cómo lo hizo la compañera? Porque nosotros dijimos que operábamos con los coeficientes que acompañan a la letra. ¿Sí? Es decir, esos numeritos que acompañan la X al cuadrado allí, se llama coeficiente. Entonces uno tiene que hacer la cuenta, la resta entre los coeficientes, ¿sí? Y esta resta, ¿cuánto da? Pues tiene el mismo denominador. Se deja ese denominador común y me queda 1 menos 3. 1 menos 3 es menos 2. Entonces me queda menos 2 sobre menos 2, que es igual a menos 1, ¿no? Entonces, que esa combinación da menos 1, X a la 2. Pero nosotros acostumbramos simplemente a escribir el menos 1. No escribimos el menos, perdón, no escribimos el 1 porque se entiende que ya hay un 1 y no Menos necesario X a la 2, ¿sí? Sí, exacto. Menos X a la 2, ¿cierto? Y la última, ¿cuánto da? Menos 2X al cuadrado Y. Menos 2X al cuadrado Y. Entonces, a esto se le denomina simplificación de expresiones. Bien. Esto va a ser necesario más adelante, cuando estemos resolviendo ecuaciones lineales o cuadráticas. Bien. Voy a tener que saber organizar los términos y simplificar expresiones que son redundantes allí. ¿Listo? Eso va a ser importante más adelante. Bien. Y de eso hablamos, pues, la clase anterior.
¿Qué pretendemos estudiar hoy? Bueno, especialmente nos interesan las propiedades distributivas, ¿sí? De los números reales. Entonces, porque tenemos las propiedades conmutativas, que X por Y es lo mismo que Y por X, ¿sí? Que X más Y es lo mismo que Y más X. Todas esas propiedades son obvias y válidas siempre. Pero las distributivas generalmente nos podemos olvidar, ¿no? Entonces veamos de qué tratan estas propiedades distributivas. Entonces nos dicen cómo actuar cuando tenemos, por ejemplo, piensen de ahora en adelante que las letras que aparezcan son números, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo X multiplicado por Y más X? Hay un paréntesis. Y X está multiplicando todo el paréntesis. ¿Listo? ¿Qué propiedad uso aquí? En este caso puedo usar la propiedad distributiva que dice que como X está multiplicando el paréntesis, ese X distribuye aquí, ¿sí? Y distribuye acá. Entonces, ¿cuánto da eso? En la primera línea que distribuye me da X por Y, ¿no? X por Y. Y la segunda me da X por X. Pregunta, ¿cuánto es X por X? X, X al cuadrado. X al cuadrado, ¿no? Y se suman, porque aquí, o sea, aquí queda un más. ¿Por qué? Porque yo hice propiedad distributiva y la X aquí está positiva y la X de aquí también. Entonces uso ley de signos, más por más es más. Y X por X, X al cuadrado. Entonces queda positivo allí. ¿Listo? Entonces uno puede distribuir por izquierda, ¿sí? Porque en este caso, miren que X está en el lado izquierdo de este paréntesis. ¿Listo? Es una distribución por izquierda. Y lo mismo se puede hacer por derecha. Por ejemplo, si yo tengo Y más, usemos otra letra, más Z, y aquí en el lado derecho coloco X, es decir que X está multiplicando lo que está dentro del paréntesis. Entonces también puedo hacer propiedad distributiva allí. Inclusive, ¿qué pasa si en lugar de un más tenemos un menos aquí en la mitad? Entonces uno viene y dice, bueno, X multiplica Y, primero que todo, ¿sí? Y me queda entonces Y por X, simplemente. ¿Listo? Ahorita, miren, X está positivo porque no aparece ningún signo acompañándola. ¿Sí? Z está negativa. Más por menos es menos, entonces aquí iría un menos. ¿Y qué quedaría? Quedaría Z, esta distribución aquí. Z por X. ¿X por Z? ¿No? Sí, es lo mismo, porque el orden de los factores no altera el resultado, como bien ustedes observaron en la última reunión. Es decir, yo puedo escribir esto como Y por X menos X por Z. Es lo mismo X por Z que Z por X. Como es lo mismo A por B que B por A. Como es lo mismo 5 por 3 que 3 por 5. ¿Cierto? Entonces, esas propiedades distributivas valen para cualquier par de números reales o cualquier tripla de números reales. ¿Listo? Muy bien. ¿Ya todos escribieron presente en el chat? Está muy bien. Bueno. Entonces, por el momento, esas son las propiedades distributivas y son válidas para cualquier par de números. Usemos esas propiedades para simplificar la siguiente expresión. ¿Sí? Tenemos una herramienta más que puede aparecer esto en ejercicios de simplificación. Entonces, ejemplo. Sí, ejemplo. Listo. ¿Cuándo ustedes se acuerdan cuándo es la semana de parciales? Ejemplo. La semana de parciales de este segundo corte, ¿cuándo es? Eso es bueno saber. Voy a investigar ya mismo para que nos vayamos programando. Profe, creo que la otra semana. La Dentro otra de no, 2 la que semanas. viene, no, la que viene no, la que sigue. 2 Uy, semanas. yo iba a decir, Dentro o de sea, 15, segundo corte, profe. dentro de 15, o sea, sí. Prueba escrita de la segunda evaluación. El 27. Aquí me dice del 2 al 8 de noviembre. Prueba escrita de la segunda evaluación parcial del 30%. ¿Sí?
Entonces es del 2 al 8. O sea que tenemos, ¿cuántas clases más? Ahorita me miro aquí en el calendario. Listo. Calendario académico. Tenemos otras dos, esta clase de hoy y otras dos. Listo, estamos bien. Es del 2 al 8. ¿Concuerdan ustedes conmigo? Si yo estoy mirando el mismo calendario, o no. Del 2 al 8. Bueno, entonces, fíjense en este ejemplo. Bien. Nos dice simplifique. La siguiente expresión, simplifique. Listo. Y aparece un paréntesis y aparece pues algo donde debemos usar propiedad distributiva. Simplifique. Entonces aparece lo siguiente. Aparece x por x menos 2 más 5x, ¿cierto? Menos x por x más 3. Listo. Más 8. Bien, nos dicen simplifique esa expresión. Listo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que como ustedes ven aquí paréntesis, nosotros debemos usar propiedad distributiva y expandir, digamos, desglosar todo eso para poder visualizar quiénes son los términos semejantes, ¿sí? ¿Cuáles son los, para simplificar? Pues, Profe, primero que disculpe una todo, preguntita. sí, Bueno, profe, o sea, ya que habló de paréntesis, en caso tal de que pues fuera una multiplicación, que fueran los paréntesis, y pues ya el X ahí daría referencia a 1, ¿cierto? Entonces, pues no va como la jerarquía ahí, o sea que desde los paréntesis no se toma primero. o sea, usted dice que hacer lo que está dentro de los paréntesis aquí. Sí, sí, señor, pero tomando el caso de la jerarquía, ¿no? Ah, sí, exacto. Es decir, que uno ve paréntesis y lo que hemos dicho antes es que si no tiene paréntesis, uno procura resolver lo que está dentro de los paréntesis, ¿cierto? Eso estamos de acuerdo. Sin embargo, aquí pues esta resta no la puedo hacer porque es una letra y un número. Entonces inmediatamente voy voy e intento resolver o sea, multiplicar el X que esté allí o la letra que esté o el número, distribuirlo en el paréntesis, ¿listo? Y expander. Disculpe, expandir, profe, y perdón. como habla de, sí, señor, como habla de una letra en caso tal este es X, y usted ya nos había dicho que a X siempre lo reemplazábamos por 1, ¿no da la función también de No, lo distribuirlo? que yo dije que no es que X lo reemplacemos por 1, sino que cuando uno tiene X así, la letra X, se supone que ahí al lado de la X hay un 1 acompañándolo. ¿Sí? X es lo mismo que 1 por X. ¿Sí? Ahí este número siempre está allí acompañando la X y lo requerimos algunas veces para, por ejemplo, saber cuánto es X menos X sobre 2. ¿Cuánto es X menos 1 medio de X? Son términos semejantes porque los dos tienen X. Entonces, para saber cuánto da esta simplificación, uno supone que al lado de la X hay un 1. Y entonces tengo que hacer la resta de 1 menos 1 medio para darme cuenta que todo eso da 1 medio de X. ¿Sí? Pero no es que donde está X coloquemos un 1, no, porque X puede ser cualquier número en principio, pero para simplificar tenemos que trabajar con X como está allí escrito. ¿Sí? No lo sustituimos por ningún número concreto. No sé si así Listo, responde la profe. pregunta. Sí, sí, señor. Ok. ¿Más preguntas? Bueno. Entonces, miren, aquí yo puedo comenzar a expandir, ¿sí? Porque no logro ver términos semejantes, ¿sí? Porque miren que aquí está el 5X, pero aquí hay un 8, no lo puedo sumar con el 5X. Ni tampoco con estos X de aquí, porque es que esos X, como usted observó hace un momento, están multiplicándose con un paréntesis, no están solitos, ¿sí? Entonces ese 5X no tiene ningún término semejante.
ese que está allí, con quién operar. Entonces, ¿qué debemos hacer? Expandir, ¿sí? Hacer las multiplicaciones indicadas en los paréntesis, usando qué propiedad distributiva y ver cuáles son los términos semejantes. ¿Listo? Entonces empiezo a expandir así, miren. Este X viene y distribuye aquí. X por X, decimos entonces que es X a la 2. Y continúo. Tengo más X menos 2. Más por menos menos, entonces me queda menos 2 multiplicado por X, lo dejo expresado así. ¿Listo? En eso consiste expandir, ¿sí? X por menos 2 da menos 2X. Gracias, mamá, por la comida. ¿Listo? Entonces ya hice la expansión. De la ropa. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, este 5X queda igual porque él no Además, se opera 5 con nadie. menos X al 5X. cuadrado. Exacto. Menos X al cuadrado Menos X al cuadrado. menos 3X. Más 8. Menos 3X. Menos X al cuadrado menos 3X, exacto. Por propiedad Más distributiva, 8. más por menos menos. Ujú. Más 8. Listo. Y entonces ahí simplificamos, o sea, hicimos una expansión. ¿Sí? Expandir. Profe, Sí, ahí podemos cancelar X cuadrado positivo y X cuadrado negativo. Sí, ¿no? exactamente, porque ya ahorita sí podemos ver cuáles son los términos comunes y usted ya descubrió que estos y estos son comunes y son opuestos. Sí, porque está X al cuadrado positivo menos X cuadrado se cancela. Bien. ¿Y qué pasa con lo que tiene que ver con X? O sea, sobrevive el menos 2X También se cancelan, profe. más 5X, exacto. Menos 3X más 8. Entonces todo eso se cancela, dice usted. Eso es correcto. ¿Listo? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, 5X menos 3X me da 2X. Y este 2X positivo menos 2X de acá me da 0. 0. 0X, 0. Entonces, ¿qué sobrevive al final? 8. O sea que toda esa expresión era igual a 8 nada más. ¿Listo? Y que para darnos cuenta de eso, tuvimos que simplificar. ¿Listo? Simplificar la expresión. Así, usando la propiedad distributiva. Bien. ¿Pregunta hasta aquí? Con la propiedad distributiva. Yo entendía. Ya todos estuvimos presentes. Voy a guardar mi información del chat. Bien. Entonces, eso es lo que tenemos por el momento. Ahora, la propiedad distributiva se puede generalizar. ¿Sí? Porque miren, aquí lo que tenemos es una letra multiplicando lo que está dentro del paréntesis. Y eso que está dentro del paréntesis le solemos decir binomio. ¿Sí? Porque aparecen dos términos. 2 de bi. ¿Sí? Por eso, o sea, son 2, entonces dice binomio. ¿Listo? Entonces, digamos, la propiedad distributiva, como consecuencia de esa propiedad, tenemos la siguiente regla para multiplicar dos expresiones que se llaman binomios. O sea, si usted tiene, por ejemplo, voy a hacerlo con un caso concreto, x más 1, ¿sí? Este binomio, que aparece en dos términos, el x y el 1, multiplicado, por ejemplo, con x menos 3 o más 3, pongámoslo con más. Entonces, ¿cómo hago esta operación? ¿Sí? Entonces, uno puede demostrar, usando la propiedad distributiva, que esta multiplicación de estos dos términos se hace de la siguiente manera. ¿Sí? Usted comienza de izquierda a derecha, ¿cierto? De izquierda a derecha. Y usted comienza con este x. Este x lo distribuye en el otro paréntesis. ¿Listo? Y después así. Entonces, ¿cuánto me da eso? ¿Cuánto es x por x? En la primera línea que está allí. X al cuadrado. X al X al cuadrado cuadrado más 3X. más 3x. Muy bien. Y después, usted distribuyó primero la x, comenzó aquí. Después tiene que distribuir el número 1 en el otro paréntesis. Entonces viene el número 1. Aquí este numerito. X más 3. Y se distribuye acá. Más X más 3, perdón. Exacto. ¿Por qué? Porque 1 por x es x. Y 1 por 3
es 3, más 3. ¿Listo? Entonces, miren que esa es una generalización de la propiedad distributiva. ¿Sí? Cuando tenemos dos binomios multiplicándose. ¿Listo? Esta expresión que me quedó en el lado derecho se puede simplificar. Eso es lo mismo que tener que X al cuadrado más x 4 al cuadrado más 4x, porque tengo 3x más x, 4x más 3. ¿Listo? Entonces ahí aplicamos propiedad distributiva cuando tenemos dos binomios multiplicándose. ¿Listo? Entonces es seguir esas flechitas que están ahí. Bien. Este es un caso de la propiedad distributiva. ¿Qué pasa si tenemos un menos en alguno de los paréntesis? Entonces veamos otro ejemplo. ¿Qué pasa si ustedes tienen x menos 2 por x más 1? ¿Listo? Entonces ustedes tienen que tener cuidado con los signos. ¿Listo? La distribución, la regla es la misma. Usted comienza con el x de izquierda a derecha, el x distribuye en el otro paréntesis, siguiendo las flechas. En este caso, esta primera distribución no tiene problema. Bien, porque x por x es x cuadrado y x por x es x cuadrado y x por 1 x más x. Listo. Y en la otra distribución sí debemos tener cuidado. ¿Por qué? Porque yo tengo es menos 2. O sea, está el 2 con un signo negativo. ¿Sí? Entonces me daría menos 2 por x. menos ¿Cuánto 2x me da? menos 2. Menos Menos 2x 2x. menos 2. Exactamente. Y menos 2 por 1, por ley de signo, menos 2 por 1 positivo da menos 2. Como usted bien ha dicho, Juan. Se Y aquí cancelan. puedo simplificar. ¿Cuánto quedaría? Quedaría el x cuadrado. Y aquí tengo x menos 2x. ¿Cuánto es x menos 2x? Menos x menos 2. Menos 4x. No. Sería menos x. ¿Listo? ¿Por qué? Menos Ojo, x menos ojo dos, en esta cuenta aquí tenemos que tener cuidado. Veamos bien. Estos dos son los términos semejantes. ¿Sí? El número que acompaña a la x aquí es el 1, como habíamos dicho antes. Entonces yo estoy haciendo la cuenta de 1 menos 2, que es igual a menos 1. Por lo tanto, la simplificación de esos términos que están en la cajita es menos 1x, que es lo mismo que tener simplemente menos x. Bien. Y esto va restado con 2. ¿Listo? Entonces tuvimos en cuenta la propiedad distributiva en ese caso. Y la ley de signos. Sí, distribuyendo así. ¿Listo? ¿Qué pasa si los dos están negativos? Por ejemplo, aquí, en este binomio está positivo y en el otro también. Aquí está negativo y el otro positivo. Hagamos un ejemplo donde los dos sean negativos. Entonces veamos. Borramos acá arriba. Todas estas propiedades son importantes, propiedades distributivas. ¿Bien? Tenerlo en cuenta. Para lo que vamos a hacer más adelante, que es resolver ecuaciones lineales y cuadráticas, y también es importante para cuando estudiamos productos notables. Bien. Entonces supongamos que aquí tenemos x. ¿Qué pasa si yo coloco x a la 2 menos 4? ¿Sí? Por x menos 2 aquí. Y me dicen haga esa multiplicación usando propiedades distributivas. Entonces, ¿cuánto me daría esa multiplicación? Entonces, daría lo siguiente. Fíjense que aquí le coloqué un x al cuadrado. X al cubo. Entonces, eso. Entonces vengo aquí y empiezo a distribuir. X a la 2 por x, x al cubo. X al cubo. Sí, X al cubo. Exacto. Y x a la 2 por menos 2, ¿cuánto me da? Menos 2. X al cubo. Menos 2x a la 2. X al cuadrado. Menos 2x al cuadrado. ¿Cierto? Porque es menos 2 por x a la 2 queda así mismo. Listo. Y aquí x a la 2 por x me dio x al cubo. ¿Por qué? Porque el x tiene un exponente 1 que uno nunca coloca. ¿Sí? Cuando usted multiplica letras iguales, usted hace esta multiplicación aquí. Usted debe sumar los exponentes que tengan. 2 más 1 es 3. Por eso quedó x al cubo. 4x más 8.
Exacto. Y ahorita tengo que distribuir el 4. Listo. El menos 4, perdón. Menos 4 por x da menos 4x. Y Más menos 8. 4 por menos 2, exacto. Menos 4 por menos 2, por ley de signos, da positivo 8. Y aquí se pueden simplificar términos en esta expresión. ¿Hay términos semejantes? No, no se puede. No, señor. No se puede porque están con distintos exponentes. Aquí está x al cubo, aquí está x al cuadrado, aquí está x a la 1. Y aquí hay un número que es 8. Bien. Eso es propiedad distributiva, correcto. Propiedad distributiva. Bien. ¿Qué más podemos decir de la propiedad distributiva? No, digamos que esos son los casos son los importantes. Bien. Junto con esta propiedad distributiva aparece aquí hay un título que llama productos notables. ¿Sí? Que lo que estábamos haciendo hace un momento es un producto, son productos. Porque son un producto lo mismo que decir multiplicación. Bien, producto lo mismo que multiplicación. Productos notables, que es lo mismo que decir multiplicaciones notables. ¿Sí? Entonces, miren, hace un momento multiplicamos binomios y usamos distributiva y no hubo ningún problema, ¿no? X, por ejemplo, X más 1 por X menos 5. ¿Sí? Esto es un producto. Es una multiplicación de dos términos, o sea, de dos binomios. ¿Sí? Primer binomio, segundo. Es una multiplicación, un producto. Bien. Entonces nos hablan aquí de productos notables. ¿A qué se refiere con eso? Que hay algunas multiplicaciones en las que nosotros podríamos no usar propiedad distributiva porque hay una regla que nos permite llegar a la respuesta más rápido. ¿Sí? Un caso de eso seguramente ustedes han escuchado en su trayectoria, ¿sí? Que es, por ejemplo, cuando yo tengo x más y al cuadrado, este binomio al cuadrado. Esto es uno de los productos notables más populares de todos, ¿sí? Entonces, este producto notable, la regla dice que esto es igual a x, el primero al cuadrado, ¿sí? Más que, ¿alguien se acuerda de esa frasecita, el primero al cuadrado, más 2 veces el primero? El primero por el segundo. Por el segundo, más el segundo al cuadrado, ¿sí? Donde el primero, pues, es x. Cuando uno dice que el primero es x y el segundo es y, ¿sí? Y le llaman a esto un producto notable, esta reglita que está aquí, le llaman producto notable. Entonces, analicemos este caso. ¿Por qué le llaman producto notable si yo tengo un exponente? Veamos. Recordemos qué quiere decir x más y al cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? Pues como hay un paréntesis, quiere decir que la base es x más y. Como cuando ustedes tienen 5 al cuadrado, la base es 5. ¿Y qué hacen ustedes para le dar eso al cuadrado? Multiplican la base por sí misma 2 veces, 5 por 5. Aquí es lo mismo, la base ya es todo el x más y, ¿sí? Entonces, x más y al cuadrado es x más y. ¿Por qué? Es x más y por el mismo, ¿no? Por x más y. Entonces, en efecto, ellos hablan de que eso es un producto notable. En efecto, como está elevado al cuadrado, elevar al cuadrado es hacer multiplicaciones, ¿sí? Entonces, en efecto, es un producto. Bien. Ahora la pregunta es, ¿por qué ellos dicen que ese producto da el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado? ¿Por qué ellos afirman eso? Porque seguramente hicieron las cuentas y lo logran demostrar, concluirlo, ¿sí? Nosotros, inclusive, podríamos hacer las cuentas también, ¿sí? Nosotros ya sabemos usar propiedad distributiva, entonces podríamos hacer las cuentas y ver si eso da lo que dice aquí que está en azul o no, si nos está mintiendo o no. Entonces usemos propiedad distributiva. ¿Y cuánto da eso? Entonces eso da, de nuevo, x por x es x al cuadrado, ¿cierto? Aquí. Y más
X por Y, sigo la otra flecha, da XY. ¿Sí o no? XY. Y luego distribuyo en la otra, con la otra letra. Y por X más Y por Y. ¿Sí? Lo pongo aquí, más Y por X. Más Y por Y, que es Y al cuadrado. ¿Listo? Eso es lo que nos da la propiedad distributiva. Esta línea que está aquí se parece a lo que está en azul. Eso es lo que nos da la propiedad distributiva, ¿no? Pues no se parece mucho todavía, porque yo no veo el 2. Hice 2 veces XY. Pero noten que aquí tenemos X por Y y aquí tenemos Y por X. ¿Esos son semejantes, sí o no? X por Y y Y por X sumados, ¿se pueden sumar o no? Sí, cierto, porque son semejantes. Porque Y por X es lo mismo que X por Y. Porque el orden de los factores no altera el resultado. Entonces, lo que yo tengo aquí es X por Y más X por Y. X por Y más X por Y me da 2 veces X por Y. ¿Listo? Más X al cuadrado más Y al cuadrado. Entonces, en efecto, este producto notable que está aquí se verifica, lo demostramos. Bien. Así que cuando tengamos un binomio al cuadrado, no tenemos que hacer todo este proceso, ¿sí? Sino que simplemente aplicamos la regla que nos dicen. Nos dicen, haga el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado y ya terminó. ¿Listo? Eso es uno de los productos notables más importantes que tenemos. Bien, y útiles, pues, cuando uno estudia materias como cálculo y en general para todo el álgebra. Es bueno, es importante ese producto. ¿Listo? ¿Cómo lo podemos usar? Ah, bueno, coloquemos un caso donde aparezca una letra y un número. Si yo tengo X más 3, ¿cuánto da eso? Sin usar propiedad distributiva, sino usando esta fórmula de producto notable. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar quién es el primero. ¿Cierto? Identificar quién es el primero y quién es el segundo. ¿Sí me está escuchando o se colgó? Es que yo estaba usando audífonos, pero se me descargaron. Entonces quedó en altavoz aquí con mi celular. Bueno, entonces veamos. ¿Cuánto da eso? ¿Listo? Entonces lo primero es identificar quién es el primero y quién es el segundo. El primero es X, el segundo es Y. Es 3, perdón. Entonces, según la fórmula de producto notable, eso es igual a el primero al cuadrado, o sea, X a la 2. Más 2 veces el primero, que es X. Miren, ya lo identificamos. Por el segundo. ¿Quién es el segundo? 3. Coloco un puntico para decir que es una multiplicación. Más, según la fórmula acá, el segundo al cuadrado, o sea, 3 a la 2. ¿Listo? Y eso me da ese producto, que es un producto notable. Ahorita puedo simplificar, sí. Aquí me queda X al cuadrado. Y aquí tengo 2 por X por 3. Yo puedo permitirme multiplicar los números. 2 por 3, 6. Entonces yo puedo colocar aquí simplemente 6X. Y multipliqué los números que están allí. Más 3 al cuadrado, que es 9. ¿Listo? Entonces ese producto notable, ese producto aquí, esta potenciación acá, donde aparece un binomio, me da, cuando expando, me da X al cuadrado más 6X más 9. ¿Listo? Y usé producto notables. ¿Listo? Ahora, este producto notable, ustedes dirán, bueno, sí, pues sí cuadra la teoría, ¿no? Este producto notable lo podemos demostrar, de hecho, gráficamente, ¿sí? Sin pensar en propiedad distributiva ni nada de lo que hicimos antes. Yo puedo demostrar esta propiedad sin saber nada de matemática, o sea, solamente haciendo un dibujo, ¿sí?
Y eso nos demuestra cómo la matemática y digamos, la vida real están ligadas fuertemente, ¿no? Cómo estas letras sí se relacionan con el mundo real, ¿sí? Y modelan bien. Por eso es que el cálculo es necesario, ¿no? En ingeniería avanzada ya usan cálculo, de verdad. ¿Sí? Miren, piensen en este dibujo. Esto es un cuadrado, ¿listo? ¿Qué quiere decir que sea cuadrado? Pues que la base y la altura miden lo mismo, ¿sí? Supongamos que la base mide, como X y Y pueden ser números, son números cualquiera. Entonces la base mide X más Y, la suma de esos dos números. ¿Listo? Y la altura también, supongamos que mide X más Y. ¿Sí? Entonces, el área de este cuadrado es base por altura, es decir, X más Y al cuadrado. Todos concordamos con eso, ¿cierto? Está bien. Supongamos que X es un número más grande que Y. X es más grande, se denota así que Y. ¿Listo? Entonces, digamos que como este segmento suma X más Y, digamos que esta primera parte hasta por aquí, todo esto vale X. Y este último pedacito de aquí a aquí vale Y, para que todo ese lado mida X más Y. Digamos que así es que está la distribución. Listo. Análogamente podemos decir que aquí toda una parte completa mide X. ¿Sí? Todo esto desde este extremo hasta acá arriba vale X. ¿Sí? Y el último pedacito, vamos a decir que vale Y. Listo. Miren que eso me genera una división en el triángulo. Perdón, en el rectángulo. ¿Qué división? Sí, miren. Tracemos esta recta aquí, donde está mide X. ¿Sí? ¿Cierto? Esa recta verde. Y tracemos ahorita una recta zapote que viene aquí. ¿Sí? ¿En cuántas partes quedó dividida este triángulo? Perdón, este rectángulo. Quedó dividido en 4 partes. 1, 2, 3 y 4. Pregunta, ¿cuál es el área de la primera parte? Parte 1. ¿Cuánto es el área de este pedacito aquí? ¿Cuánto es la base y cuánto es la altura? Y. La altura aquí es Y, porque es este pedacito aquí. Y la base de este pedazo. La base mide X y la altura mide Y. Entonces esto aquí mide X por Y en área. ¿Listo? ¿Cuánto mide esta parte 2? Pues la base mide X y la altura también mide X por X. X al cuadrado, exacto. ¿Cuánto mide este chiquitico aquí 3? Pues mire que la base mide Y y la altura mide Y. Y al Me da cuadrado. Y al cuadrado. ¿Y cuánto mide la parte 4? Base por altura. La base es Y y la altura es X. ¿Sí? Mide X por Y. Si ustedes suman estos tres términos, me haría este más este, me da 2XY. Y le sumo este X cuadrado y este X cuadrado de acá. Y eso me da pues el área de todo el cuadrado. Es decir, que X más Y es igual a eso en efecto y lo hemos demostrado gráficamente. ¿Listo? Curioso, ¿no? Bueno, enseguida continuamos con más productos notables. Se nos va